La primera nevada no esperó a noviembre. Llegó cortando de lado a través de los pinos, impulsada por un viento feroz que no distinguía entre vivos y muertos. La mayoría de la gente en la Sierra del Oso había pasado semanas apilando leña, sellando cabañas, reparando techos y enterrando provisiones bajo la línea de hielo. Pero en un claro detrás del viejo sendero de la cresta, donde pocos se aventuraban en invierno, una mujer estaba subiendo a un pino. No huía ni se escondía, aunque algunos decían que el dolor la había enloquecido. Otros conocían su nombre y lo pronunciaban con respeto: María Tolliver, viuda de 33 años, con 2 hijos, Tomás y Clara, de 8 y 4 años. Su esposo había muerto la primavera anterior en un deslave de rocas mientras intentaba liberar una mula atrapada más allá del paso del muerto, dejando solo una carretilla rota y un viejo medallón de bronce que ella ahora llevaba como protección. La primera vez que la vieron clavando tablas en un árbol, la noticia corrió rápido por el pueblo. «Está haciendo un nido», dijo un anciano riendo en la tienda general. «Como un cuervo. A lo mejor piensa volar lejos del frío». Hubo risas, sobre todo de hombres con graneros llenos, esposas vivas e hijos que los ayudaban a cavar bodegas para el invierno. Pero María no respondía a las burlas. Solo seguía subiendo día tras día, tabla tras tabla. No era un juego infantil, sino una estructura sólida anclada en 3 pinos cercanos, atada con cuero crudo, reforzada con vigas rescatadas y clavos obtenidos en trueques. Nadie la ayudó. Nadie se ofreció. Hasta que llegó el frío de verdad. Las nevadas fueron más fuertes de lo normal. Una tormenta temprana en noviembre cubrió el suelo con 30 centímetros, y otra la siguió como si buscara venganza. Vientos fuertes arrancaban techos y hacían tiritar los dientes. Las chimeneas se atascaban. Un granero se incendió. Para la segunda semana, los niños del pueblo tosían. Corrieron rumores de congelamiento en los campamentos mineros. Y entonces algo extraño: un trampero dijo haber visto humo saliendo de los pinos altos, no una vez, sino varias. Humo limpio y constante, no de incendio. Con su catalejo vio luz cálida, dorada. Juró haber visto una figura salir a una plataforma cerca de la copa, con vapor saliendo de su aliento en el aire helado, mientras abajo todas las casas cerraban ventanas en desesperación. Nadie quería creerlo, pero varios vecinos notaron lo mismo: María no bajaba, y sus hijos no lloraban de frío. Estaban vivos allá arriba, en esa construcción que todos habían burlado semanas antes. Algunos recordaban haber dicho que se condenaba a sí misma y a los niños. Que los árboles eran para pájaros y las cabañas para gente. Pero después de tormentas brutales y más en camino, esos mismos tenían hielo filtrándose por sus techos y ninguna respuesta del cielo. Lo que María había construido no era solo una casa en los árboles. Era un sistema ingenioso, oculto y resistente. Cuando el hijo de la señora Hanley salió una noche tras una cabra perdida y casi muere congelado a pocos metros de su casa, el niño, envuelto en mantas y temblando de fiebre, dijo algo raro: «Escuché risas de niños arriba, como si no tuvieran frío». La gente no reía en esas tormentas. Excepto, al parecer, los hijos de María. El frío no solo helaba la piel, ponía los nervios de punta. Surgieron teorías. Unos decían que quemaba resina de pino sin humo. Otros que había forrado el refugio con pieles tan gruesas que atrapaban el calor. Un comerciante de pieles, Body, juraba que era un truco antiguo de los indígenas: plataformas en árboles para campamentos de verano, pero nunca así en invierno. Decía que canalizaba calor desde abajo, fuego oculto, humo filtrado por capas de nieve. Quizás hirviendo piedras calientes. Unos hombres intentaron subir la cresta para espiar, pero una ventisca los detuvo a mitad de camino y los sepultó en nieve profunda. Regresaron con caras rojas y temblando, diciendo que era suicidio seguir. Uno, Cold Draper, que una vez había discutido fuerte con María en la tienda, volvió con dedos congelados y mirada vacía. Ya no bromeaba. Las noches se alargaron. Las estufas luchaban. Bebés se acurrucaban contra sus madres en bodegas frías. La desesperación venció al orgullo, y en el pueblo las burlas se volvieron envidia, luego temor.
¿Qué sabía ella que ellos no? Recordaban cómo se había callado tras la muerte de su esposo, cómo vagaba sola por los bosques incluso con los niños de luto. Cómo había visitado a un viejo comerciante indígena cerca de roca partida y regresado con huesos de animales y una olla perforada. No imitaba a nadie. Construía algo nuevo, y funcionaba. Ese invierno se llevó 2 bebés en el pueblo antes de la primavera. Un hombre se congeló en su granero revisando ganado. Otro quemó su letrina por leña. Mientras tanto, una mañana de enero tardío, Aussie Panner vio humo limpio subiendo de las copas como una señal. Y un brazo de niña, Clara, saludando sin mangas, riendo en plena ventisca. Esa tarde, 3 hombres con cuerdas intentaron la cresta de nuevo. Llegaron, pero regresaron mudos y helados. Yebolai solo dijo 3 palabras. No tienen frío. Nadie rió después. Lo que era locura de viuda ahora se susurraba en cada cabaña, un refugio en árboles para sobrevivir, con calor donde abajo mataba. ¿Cómo? ¿Por qué? Preguntas que perseguirían el valle hasta la primavera. Pero antes de que alguien subiera otra vez, llegó otra tormenta. Y el refugio de María enfrentaría lo inesperado, visitantes. Llegaron en la tercera tormenta. 3 figuras tambaleantes en la nieve arremolinada, hundiéndose hasta los muslos. María los reconoció, Ezra Hanley, primo de Elsie, Bon, ayudante del sheriff cojeando, y un viejo carpintero cuya risa había oído antes. Ella no bajó a recibirlos. Observó desde su plataforma. Un niño acurrucado a su lado bajo una lona forrada, el otro dormido en el calor interior. La casa estaba firme, anclada en 3 pinos grandes formando triángulo, con piso de tablas anchas. Paredes aisladas con corteza y arcilla, estante para fuego al borde, ventilado por chimenea de piedras a media tronco. Los hombres gritaron súplicas y disculpas, señalando el cielo. María no respondió. Abrió la lona, sacó agua caliente de un balde y la vertió, vapor subió al frío. El mensaje era claro, aquí hay calor. No se fueron al principio. Armaron un refugio pobre al pie de la loma y aguantaron 3 noches. La 4ª mañana, solo 2 seguían. El tercero deliraba de fiebre. María bajó comida envuelta en cuerda, carne ahumada y pan duro. No habló. Ellos no subieron. De vuelta en el pueblo, los 2 sobrevivientes, uno en trineo, estaban cambiados, callados y atormentados. Ezra no describió lo visto. Bon renunció y se fue al sur. El carpintero murió de pulmonía antes de terminar un techo. Todos coincidían, algo en esa casa no era común. Más cálida que cualquier bodega, silenciosa, y la nieve en los árboles se derretía aunque helara bajo cero, como si irradiara calor. Lo que nadie sabía del todo era cómo, no solo construyó arriba, sino abajo. Excavó un hueco de 1,5 metros bajo los árboles, forrado de piedras y arcilla. Allí fuego lento con leña seca y carbones de un escondite viejo de su esposo. Humo filtrado por cámaras de piedra, barro y hierbas, saliendo limpio por tronco hueco downhill en nieve. Calor subía por convección, a través de ollas con piedras calientes en piso empaquetado. Los niños dormían entre ellas, en pieles, sin tocar nieve ni oír viento. No era brujería, era dolor convertido en ingenio. Supervivencia por obsesión. Aprendió viendo congelarse a su esposo. El duelo la enseñó. El fracaso también. El hambre. Para febrero, el pueblo se dividió. Unos la llamaban loca. Otros, genio. Nadie negaba, sus hijos sanos, risueños, vistos de lejos. Sin congelamiento, sin llanto de ayuda. Cuando la esposa del líder del pueblo enfermó y la medicina se echó a perder en el frío, la partera Martha Glenn subió sola, manos al aire, envuelta gruesa. Traía solo rostro cansado, tras perder familiares. María no gritó, pero bajó un paquete, corteza de enebro, miel con resina, nieve hervida en jarro, hojas secas con instrucciones en corteza. Funcionó. La mujer vivió. Esa noche, luz en la casa comunal por primera vez desde diciembre. Velas, murmullos de gratitud.
María no lloró. Tocó muescas en la madera, días sobrevividos desde la primera nieve. 52. El valle cambió. Orgullo viró humildad. Hombres que la burlaron debatían copiar su método. Algunos lo intentaron, plataformas en árboles. Ninguno triunfó. Uno cavó poco profundo, frío entró. Otro quemó mal y se ahumó. Tercero cortó mal y todo cayó. Imitaban forma, no conocimiento. María estudió calor subiendo, viento, savia. Observó hormigas, nidos de búhos, nieve derritiéndose rápido en piedras. Construyó refugio que respiraba, adaptaba. Un comerciante del oeste llegó helado, con perro moribundo. Preguntó solo por ella tras oír rumores. María lo vio caer de rodillas en nieve. Bajó por cuerdas, llegó antes que la muerte. Lo subió, calentó con piedras, caldo. Le dio raíces, caldo graso y dibujo en corteza, sistema de ductos, truco de piedras. Y la Iche regresó al pueblo cambiado. Contó lo visto. Marta creyó, preguntó más. María permitió sentarse abajo 2 horas, luego bajó paquete, hierbas y herramienta para canalizar corteza. Paredes con venas de aire para circular calor. Marta anotó todo. Error, lo contó al líder comunal por esperanza. Él vio amenaza, éxito sin comunidad, sin aprobación. Al día siguiente, 2 hombres subieron por bien público, exigir bajar, compartir, inspeccionar. María no respondió. Encendieron fuego abajo con leña húmeda y trapos, humo negro intencional. Ella soltó paños con musgo y ceniza, apagó fuego rápido. Bajó cuerda vacía, no me ahuyentarás. Esa noche, María bajó con hijos, pasó el pueblo al atardecer y se fue. Casa vacía 3 días. Al cuarto, un joven subió, cálida aún, piedras irradiando. En viga central, grabado, construye o te entierran. Palabras corrieron. Otros subieron, copiaron. Uno intentó vivir, se heló, porque no era la casa, era ella, ajustes, disciplina. Buscando huellas, nada. Rumores. Vio plataformas nuevas en otros cerros. María seguía construyendo, para olvidados. Primavera tardó. Marzo, abril, nieve aún. Pero refugios cálidos. Mujeres construyeron la mayoría, viudas, solas, dispuestas a subir. Un trampero intentó robar uno, cayó en plataforma falsa, se rompió pierna. Bajaron paquete, raíces, carbones, pasta, nota, única misericordia. Resentimiento creció en hombres, viudas superaban con paciencia. Intentos de fuego en bases. Fallaron por contramedidas de musgo y arcilla. Mensaje de vuelta, piedra con cobarde. María dejaba paquetes en senderos, raíces, té de agujas, sin firma. Ayuda. Niña vio mujer caminando cuerdas altas con linterna. Encontraron plataforma nueva, obra suya. Por 20 refugios en abril. Líder comunal sin techo reparado. Mujer del este llegó con niño mudo, dejó en refugio vacío, se fue. Calor lo salvó. Blizzard tardío en mayo mató ganado, colapsó techos. Un refugio cayó por mal construido. Niños evacuados antes, a uno nuevo, más alto, reforzado. Obra de María. Primavera llegó en junio. Niños bajaron a tierra. Plantaron huertos elevados, jardines del cielo. Líder comunal ahora reunía bajo árboles, mensajes más claros arriba. Verano, María volvió. Dejó mapa original con jarro de resina, clavo, nota, enséñales esta vez. Lo enmarcaron en salón comunal nuevo, plataformas ventiladas, híbrido tierra-árbol. Niños aprendían ahí. Legado de María, no silencio, sino sistema. Tomó duelo y lo ató en cuerdas. Aislamiento en vigas. Burlas en escalera. Subió sobre voces que la llamaron tonta. No esperó rescate. Lo construyó alto, fuerte. Funcionó porque era suyo, escuchó viento, estudió hielo, confió en sí. Salvó hijos y valle entero.
Antes reían, ahora construyen. Cada cuerda atada, piso ventilado, madre enseñando con fuego alto, María vive. En su vida callada de mujer que dijeron quedarse abajo y subió igual. El invierno no terminó con la llegada del calendario de primavera. La nieve siguió cayendo, dura y silenciosa, como si la montaña quisiera probar hasta el límite la resistencia de todos. Pero en las alturas, los refugios en los árboles, ahora llamados pulmones huecos por las mujeres que los construían, se mantenían firmes. El humo limpio seguía subiendo de las copas, señal de vida donde abajo todo parecía muerto. Della Crane, la viuda que había copiado el mapa de María, se convirtió en la primera maestra. No hablaba mucho, pero mostraba con manos callosas cómo atar las cuerdas de cuero crudo, cómo cavar el hueco subterráneo para el fuego lento, cómo colocar las piedras calientes en el piso para que el calor subiera como aliento. Sus sobrinos, sanos y fuertes, ayudaban a subir materiales. Pronto, otras mujeres llegaron. Viudas, madres solas, aquellas a quienes el frío había quitado todo menos la voluntad de vivir. Construyeron en secreto, de noche, para evitar las miradas de los hombres que aún veían aquello como una amenaza a su orgullo. Los intentos de sabotaje continuaron. Alguien quemó leña húmeda al pie de un árbol nuevo, pero las bases protegidas con musgo compacto y arcilla endurecida apagaron las llamas rápido. Al día siguiente, apareció una piedra plana en la puerta del sospechoso, con una palabra grabada, cobarde. Nadie volvió a intentarlo ahí. María no se dejaba ver, pero sus señales llegaban, paquetes dejados en los senderos con raíces secas, té de agujas de pino, herramientas pequeñas para tallar canales en la corteza. Una niña de 12 años juró haberla visto caminar por cuerdas altas entre plataformas, con una linterna en la boca y un bulto pesado a la espalda. Al día siguiente, encontraron una nueva estructura a medio construir, con nudos perfectos que ninguna niña podría hacer. Para finales de abril, había más de 20 refugios. Los niños jugaban en plataformas altas, con cometas hechas de retazos de tela, riendo mientras abajo el viento aullaba. Plantaron los primeros jardines del cielo, cestas elevadas con tierra fértil, protegidas de heladas tardías. Cuando llegó la gran ventisca de mayo, la que mató ganado y colapsó techos. Uno de los refugios cayó. Estaba mal construido, demasiado bajo, atado a abetos en vez de pinos fuertes. Pero los niños habían sido evacuados el día antes. Sus cosas ya no estaban, huellas en la nieve llevaban a un refugio nuevo, más alto y reforzado, aparecido como por milagro. Todos supieron, María había estado ahí, vigilando, salvando en silencio. La primavera llegó por fin en junio, lenta y desconfiada. El hielo se retiró, los arroyos corrieron. Los niños bajaron por escaleras de cuerda y tocaron la tierra como si fuera algo nuevo. El pueblo cambió, las reuniones ahora se hacían bajo los árboles, donde el eco era menor y las palabras sonaban más verdaderas. En verano, María regresó una última vez. No se mostró, pero dejó un paquete en el inicio del sendero principal, el mapa original en piel aceitada, con un frasco de resina, un clavo negro y una nota corta, enséñenles esta vez. Lo enmarcaron en el nuevo salón comunal, construido como híbrido, plataformas ventiladas sobre troncos firmes, conductos para fuego central. Los niños aprendían ahí, a atar cuerdas, a canalizar calor, a observar el viento y la nieve. El legado de María no estaba en su silencio, sino en lo que dejó. Tomó su dolor y lo convirtió en cuerdas resistentes. Su aislamiento en vigas sólidas. Las burlas en una escalera que la llevó más alto que cualquier voz que la llamó loca. No esperó que la rescataran. Lo construyó ella misma, alto, ancho, fuerte. Funcionó porque era suyo, porque escuchó al viento, estudió el hielo, confió en su ingenio. Salvó a sus hijos y, sin querer, al valle entero. Antes, la gente reía de ella. Ahora, construyen como ella. Cada cuerda nueva, cada piso con piedras calientes, cada madre enseñando a sus hijos junto a un fuego elevado, ahí vive María Tolliver. En la subida callada y decidida de mujeres a quienes dijeron que se quedaran abajo. Y que igual subieron, parte 3, el legado que crece más allá de las montañas.
Los años siguientes no trajeron inviernos tan crueles como aquel, pero la memoria del frío extremo nunca se borró de la Sierra del Oso. Las plataformas elevadas, los pulmones huecos, se convirtieron en parte permanente del valle. Ya no eran solo refugios de emergencia, eran hogares, almacenes, escuelas y lugares de reunión. Con el tiempo, los hombres también aprendieron. Primero con vergüenza, luego con respeto. Algunos subieron las escaleras de cuerda para pedir perdón a las mujeres que habían enseñado a sus propias familias a sobrevivir. Otros llegaron con herramientas en mano, ofreciendo fuerza a cambio de conocimiento. El salón comunal híbrido creció. Lo que empezó como 3 plataformas conectadas se convirtió en una estructura de 5 niveles, con puentes de cuerda entre pinos centenarios, pisos ventilados, ductos de calor subterráneos y jardines colgantes que daban verduras incluso en las primeras heladas de otoño. Los niños nacidos después de aquel invierno aprendieron a caminar primero sobre tablas altas, balanceándose con seguridad antes de tocar tierra firme. Aprendieron a leer el viento, a escuchar cómo cruje la madera antes de una tormenta, a colocar piedras calientes en el orden exacto para que el calor durara toda la noche. El nombre de María Tolliver ya no se pronunciaba con temor ni con burla. Se decía con gratitud, como quien menciona a una madre lejana que salvó a muchos sin pedir nada. Nadie sabía con certeza dónde estaba. Algunos comerciantes que bajaban de las montañas del norte contaban de plataformas nuevas en lugares imposibles. Sobre acantilados donde el viento nunca para, en valles donde la nieve llega hasta la cintura en diciembre. Decían que el humo era siempre limpio, que las cuerdas estaban atadas con nudos que solo una mano conocía, que a veces encontraban paquetes con raíces secas y dibujos en corteza para mejorar los ductos o reforzar las bases contra osos. Una primavera, muchos años después, una caravana de familias llegó al valle huyendo de sequías en el sur. Venían cansados, con niños enfermos y provisiones escasas. El pueblo los recibió bajo los árboles altos. Les ofrecieron no solo comida, sino un lugar en las plataformas mientras construían las suyas. Les enseñaron el sistema completo, cómo elegir los 3 pinos que forman triángulo perfecto, cómo cavar el hueco del fuego sin que el humo delate la posición, cómo canalizar el calor para que suba lento y constante, cómo proteger las bases con arcilla y musgo contra fuego o animales. Los recién llegados preguntaron quién había inventado todo aquello. Una anciana, Della Crane, ya con cabello blanco pero manos aún firmes, respondió simplemente, una mujer que perdió todo menos la voluntad de mantener vivos a sus hijos. Ella nos enseñó que cuando el mundo te empuja hacia abajo, a veces la respuesta es subir más alto. Con el tiempo, el conocimiento se extendió más allá de la Sierra del Oso. Viajeros lo llevaron a otros valles, a pueblos en las llanuras donde los tornados destruían casas de madera, a comunidades en las montañas del este donde las inundaciones arrasaban todo cada año. Adaptaron el diseño, algunos usaron robles en vez de pinos, otros añadieron paredes de adobe entre las plataformas para proteger del sol ardiente del verano. Pero los principios seguían siendo los mismos, observar la naturaleza, usar lo que ofrece, construir no para dominar, sino para convivir. Construir para que los débiles sobrevivan, para que los niños rían incluso cuando el mundo parece terminar. Y en las noches frías, cuando el viento silbaba entre las copas, los habitantes de los árboles elevados contaban la historia a los más pequeños.